tiene formación lingüística acá en el Perú, en la Universidad Católica del Perú, la Pontificia, ¿cierto? Además, es autora de una serie de artículos y es autora de un libro magnífico que algunos que están llevando curso conmigo lo vamos a llevar en el tema del papel de la mujer, porque hay un libro extraordinario y se lo había comentado a nuestra amiga Pilar Valenzuela, la doctora, se la había comentado, ¿no? La mujer chipiva, testimonios de una mujer chipiva, elaborado por nuestra amiga presente, Pilar Valenzuela, de la doctora, con Agustina, ¿no? ¿No? Agustina Agustina Valera Rojas. Valera, Agustina Valera, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, Pilar ha trabajado mucho sobre Amazonía y yo creo que los que están presentes hoy día no van a llevarse un aprendizaje tremendísimo, con toda seguridad, con toda seguridad, ¿ya? Y bueno, entonces tenemos en estos momentos a nuestra gran amiga y ella también ha estado presente muchas veces en la UNIA. Entonces ella conoce la situación de la UNIA, conoce parte de todo ese nacimiento de la UNIA, el desenvolvimiento de la UNIA y grandes pasajes de la UNIA. Así que quién más que ella para hablarnos de cuestiones lingüísticas, entonces como especialista. Entonces, dejo en el uso de la palabra a la doctora Pilar Valenzuela Bismarck. Sí, ya, gracias, Jack. Hakoyantan, Hati, Buebobo, Aimbobo, Arshamisbo, Kirika, Kaibo. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Yo también soy profesora extraordinaria de la UNIA, así que espero poder tener, bueno, bastante relación con ustedes en el futuro, ¿no? Muchas gracias por la invitación. No estoy muy acostumbrada a usar Meet, así que ustedes me ayudan para ver si es que estoy haciéndolo correctamente. Aquí me dice que, ok. Aquí debo de estar. Efectivamente. Está bien, ok, perfecto, ya. Entonces, yo solamente veo mi pantalla y quiere decir que no sé lo que está pasando por el lado de ustedes. En cualquier cosa, tengo aquí el audio para que ustedes me guíen, ¿ok? Bien, el tema de hoy es hablar sobre los cambios lingüísticos. Yo quería empezar esta charla con esta cita atribuida al filósofo griego Heráclito, que dice: nadie se baña dos veces en el mismo río, todo cambia en el río y en el que se baña. Entonces, cada vez que nos bañamos en un río, siempre es de verdad otro río. El agua está fluyendo continuamente, es otra agua, trae otros peces, sedimentos, hojas, es otro río, ¿no es cierto? Y ustedes conocen que el río poco a poco va cambiando su curso y hay pueblos, hay comunidades que antes estaban a orillas del río y ahora están tierra adentro, ¿no? Como Betania, por ejemplo, o como Caballococha, al norte de nuestra Amazonía. Y bueno, todo va cambiando. Nosotros también cambiamos, ¿no? Cada día nos hacemos más sabios, o sea, más viejitos, y estamos con tal vez otro estado de ánimo, tal vez con otra ropa, tal vez hemos ido cambiando nuestra manera de pensar, poco a poco, no nos damos cuenta, pero va sucediendo. Entonces, haciendo una analogía, podríamos decir que nadie habla la misma lengua, ¿no? Cada vez que hablamos estamos usando un sistema que está en cambio permanente, que está fluyendo, y también nosotros somos diferentes, ¿no? Nuestras necesidades de comunicación van cambiando. Entonces, podemos decir que el cambio lingüístico no es ni bueno ni malo, simplemente es constante y es inevitable.
Entonces, no es que yo estoy a favor o estoy en contra del cambio lingüístico, eso es absolutamente irrelevante. El cambio lingüístico es lo constante, ¿no? Lo constante de la lengua es que cambia. ¿De qué manera cambian las lenguas? Bueno, las lenguas cambian según diferentes factores. Ustedes pueden ver aquí donde dice lengua histórica. Ustedes pueden ver el cursor, la flechita que voy moviendo. No. No. Oh, ok, qué pena. Bueno, pero pueden ver arriba Ahora que sí, dice ahora lengua sí, histórica. ahora sí, ahora sí. Okay. Entonces, esa es una lengua, digamos que puede ser el castellano, puede ser el shipibo conibo, puede ser el aguajún, el francés, cualquier lengua. Y la lengua va a cambiar según el factor tiempo. Quiere decir que nosotros no vamos a hablar igual que nuestros padres o nuestros abuelos, que el castellano que se habla ahora, por ejemplo, en Pucallpa, no es el mismo castellano que se hablaba hace 50 años en Pucallpa. Lo mismo, ¿no? Que el shipibo que se habla ahora, por ejemplo, en Contamana, no es igual al shipibo que se hablaba en Contamana hace 50 años. También por factor espacio. La lengua va cambiando según el factor geográfico. En cada región se habla la lengua un poquito diferente. Entonces, el castellano que se habla en Pucallpa es un poco diferente del castellano que se habla en Lima o en Huancayo o en Piura. El shipibo que se habla, por ejemplo, en Iparía es un poco diferente del que se habla en el Bajo Cayali o el que se habla en el río Pisqui. También hay factores socioculturales, porque pertenecemos todos a diferentes grupos sociales, diferentes pueblos también, diferentes grupos culturales o grupos de género, y eso también va a afectar nuestra manera de hablar. Y finalmente el factor situacional. Todos nosotros usamos diferentes estilos de habla, diferentes niveles de formalidad según la situación en la que nos encontremos. Si es que me están presentando a mis futuros suegros, voy a tener una manera de hablar muy cuidada, muy educada, ¿no es cierto? Tal vez más suave que cuando estoy, pues, entre mis amigos, ¿no? Así como nos vestimos de una manera diferente, también hablamos de una manera distinta. Entonces, un poquito más sobre variación sociocultural y variación situacional, para después concentrarnos más en la cuestión dialectal y la cuestión diacrónica o histórica. Entonces, sobre la variación sociocultural, distinguimos diferentes estratos sociales según la manera como habla una persona. Es decir, escuchamos hablar a una persona y podemos darnos cuenta, digamos, de a qué grupo, a qué estrato social, qué nivel de educación tiene esta persona, a qué grupo pertenece. Digamos que yo estoy escuchando conversar a algunas personas en la calle y escucho que dicen, ahí vive la María o ahí viene la María. Para el castellano peruano, el uso de la, ¿no es cierto?, este artículo definido antes del nombre propio, es una marca del habla popular, ¿no? Menos cuidada o digamos con menos educación formal. No es así en todos los países. Por ejemplo, el decir la María es mucho más aceptado en Chile, ¿no? No creo que haya nadie en la peluquería a esa hora. También, si yo escucho hablar a alguien y escucho que dice aiga en vez de haya o nadie en vez de nadie, puedo ir, ¿no es cierto?, haciendo hipótesis en mi mente de, probablemente esta persona tiene menos educación formal o pertenece a cierto grupo social, etcétera. Entonces, la manera como hablamos va revelando nuestra personalidad, nuestra identidad grupal, ¿no? Otros ejemplos, el habla pituca limeña. Ustedes saben, hay todo este grupo de los pitucos, ¿no? Entonces, el habla pituca limeña de los jóvenes actualmente usa, por ejemplo, el término cringe, que yo lo acabo de conocer hace poco. Entonces uno puede decir, por ejemplo, esa parejita me da cringe, que quiere decir como, uy, esa parejita
me da no sé qué, no me gusta, me causa desagrado, ¿no? Me da cringe, ¿no? Entonces, ese es un término usado por los pitucos limeños en la actualidad. También se puede decir algo así como, Mica tiene jato en Asia, alucina, ¿no? Mica tiene casa en Asia, ¿no? Asia es un balneario, un barrio en la playa de Asia, es un barrio de clase alta, ¿no? Entonces, alucina, imagínate, manja, ¿no es cierto? Entonces, estas son características de un habla pituca de la ciudad de Lima. Si yo escucho a algunos jóvenes hablar así, esto más otras cosas más que puedo observar me van a dar esta información, me van a permitir deducir que probablemente es gente pituca. También hay diferencias de género, por ejemplo, en la lengua amahuaca, hablada también sobre todo en Ucayali, en Yuruá, en Purús y sobre todo en la zona de Atalaya, para decir vengan, llamar a un grupo de gente para que se acerquen, vengan, el hombre va a decir huecan, pero la mujer va a decir huecan. Y esto lo podemos encontrar en muchas lenguas. En el castellano también, ¿no es cierto? Hay algunos términos que son más usados por las mujeres o términos que son más usados por los hombres, por ejemplo. Situación, digamos que voy a solicitar un puesto de trabajo, ¿no? Voy a postular a un puesto de trabajo. Me acerco a la oficina y digo, bueno, vengo por el puesto de trabajo que están anunciando. Pero cuando salgo de mi casa y me pregunta mi hermano, ¿no? ¿A dónde vas? Yo digo, voy a buscar chamba. Entonces es lo mismo, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a la situación voy a hablar de una manera más cuidada o más casual, ¿no? Más informal. Entonces, la lengua varía según factores sociales y factores situacionales o contextuales. Ahora vamos a pasar a la cuestión dialectal, que es súper importante. Todas las lenguas, bueno, primero nos podemos preguntar, ¿no? ¿Hablas tú una lengua? ¿Hablas un idioma o hablas un dialecto? Esta es una pregunta bien importante, especialmente cuando hablamos de grupos indígenas peruanos, ¿no? Grupos originarios. Yo a veces he escuchado a algunas personas decir, oh, yo hablo dialecto, ¿no? O tal persona no habla mi dialecto. Y entonces, ¿qué cosa es una lengua? ¿Qué es un idioma? ¿Qué es un dialecto? Entonces, en primer lugar, decir que lengua e idioma son sinónimos. Lengua e idioma es lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es una lengua? Bueno, es un sistema, ¿no es cierto?, de comunicación y, bueno, y que nos da identidad, de clasificar el mundo, etcétera. Y una lengua histórica es el castellano, el inglés es otra lengua histórica, el ayénica, el One Piece, ¿no es cierto?, el shipibo conibo, el francés, todas son lenguas o idiomas. ¿Pero qué es un dialecto? Bueno, un dialecto es la variedad geográfica de una lengua. Es decir, un dialecto es la manera que tenemos de hablar una lengua en una región determinada. La manera como se habla una lengua en una región determinada. Ese es un dialecto, ¿no? Todas las lenguas tienen dialectos, a menos que se trate pues de una lengua que se habla solamente, no sé, en un barrio, en un lugar muy restringido, ¿no? Pero si se habla en diferentes pueblos, entonces va a haber variedad, la lengua va a cambiar y cada una de estas variedades geográficas será un dialecto. Entonces todas las lenguas tienen dialectos y todos hablamos un dialecto y probablemente a veces hablamos más de un dialecto también, ¿no? Entonces, dialecto no quiere decir lengua indígena. Dialecto no quiere decir lengua que no se escribe. Dialecto no significa lengua que no tiene libros. Dialecto no quiere decir lengua que vale menos. No, ¿ok? Dialecto es simplemente
la variedad de una lengua, la manera como se habla una lengua en un lugar determinado. ¿Ok? Por eso ven ustedes ahí a Batman y Robin, ¿no? Dice, en la selva se hablan muchos dialectos. No, no, no son dialectos, son lenguas. ¿Ok? Pero dentro de cada lengua hay diferentes dialectos. ¿Ya? Por ejemplo, yo no hablo todo el castellano, hablo el castellano de una región determinada, especialmente el castellano limeño. También hablo un poquito, ¿no? De castellano de otras zonas porque he vivido allí o trabajado. Entiendo, por supuesto, muchos, probablemente todos los dialectos del castellano, pero a la hora de hablar, de producir, sobre todo hablo el dialecto limeño. ¿Ok? Entonces, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Hay dialectos del inglés? Por supuesto. Por ejemplo, el inglés de California, que hablan mis estudiantes en Chapman, es un dialecto del inglés. Por ejemplo, el dialecto de francés que se habla en Quebec, en la ciudad de Quebec, en Canadá, es un dialecto del francés. ¿Ok? Por ejemplo, el castellano que se habla en la Amazonía peruana, en Ucayali, ¿no? Es un dialecto del castellano. El dialecto del shipibo que se habla en el río Pisqui es un dialecto de la lengua shipibo-conibo. Entonces, todas las lenguas tienen dialectos. Uno no habla toda la lengua, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo hablar, no hablo el castellano de Madrid, no hablo el castellano de Puerto Rico, no hablo el castellano de Buenos Aires, ¿no? Nadie habla toda la lengua, hablamos un dialecto, una variedad geográfica, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con este término dialecto. Bien. Cuando estudiamos la variación, podemos analizarla según diferentes niveles de la lengua. Por ejemplo, podemos enfocarnos en la pronunciación y podemos detectar diferencias dialectales, o sea, diferentes maneras de pronunciar según la región, ¿ya? Diferencias dialectales a nivel de la pronunciación o de fonética y fonología, como se dice en lingüística. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien que habla castellano, ¿no? ¿Tú qué comes o qué vas a comer o qué cosa es esto? Algunos me dirán, esto es pollo, como pollo, ¿no es cierto? Como la transcripción fonológica que tenemos en verde, ¿no? Alguien de Lima nos dirá, como pollo, ¿no? Arroz con pollo, etc. Alguien del Cusco nos dirá seguramente que es pollo, ¿no? Pollo y no pollo, ¿no? Es diferente. Alguien en Buenos Aires dirá que es pollo o pollo, y alguien tal vez en la Amazonía nos dirá que es pollo, ¿no? O en algunas partes de Colombia también. Entonces, al nivel de la pronunciación existe diversidad, existe variedad dialectal, o sea, variedad que se basa en la región, ¿no? Según la región. La diferencia entre sa y za, por ejemplo, es característica de un dialecto del castellano que se habla en el norte y centro de España. Entonces, para los hablantes de la lengua de esa región, para ese dialecto, pozo con S es diferente de pozo con Z, ¿no? Pozo, como yo poso para una foto, del verbo posar, posar para una foto, ¿no? Ahí tienen a Cali posando para una foto, y pozo, ¿no? Como un pozo de agua. Para la gran mayoría de hablantes de español, estas dos palabras se pronuncian exactamente igual, pero para los hablantes del dialecto castellano del centro y norte de España, se va a tratar de una diferencia importante, que va a cambiar el significado de la palabra, ¿no? No es igual casa que casa, ¿no? Bien, también hay hablantes de español, ¿no es cierto? Hay un dialecto, el dialecto caribeño, donde la R se pronuncia como L al final de la sílaba. Entonces ellos dicen Puerto Rico, ¿no es cierto? Cuando a mí me preguntan cómo me llamo y digo Pilar,
ellos me dicen, ah, Pilal. Y yo digo, no, no, Pilar. Sí, Pilal. Pero en el oído de ellos están pronunciando Pilar, ¿no? Esto es entonces característico de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Y si ustedes escuchan con cuidado reggaetón, o a Daddy Yankee o a otro reggaetonero de moda que hable este tipo de español, este dialecto del español, seguramente lo han escuchado. También podemos detectar la variación dialectal a nivel de la gramática, ¿no? Sabemos que hay hablantes de español que en vez de usar tú, usan el pronombre vos. No solamente en Argentina, sino también en Uruguay, en las zonas bajas de Bolivia, en América Central, en partes de Colombia, existe el voceo, o sea, el uso de vos. También existía en el Perú, ¿no? Pero ya no existe. Entonces, mientras nosotros decimos, tú no tienes idea, los que vocean, los que usan vos, van a decir, vos no tenés idea, ¿no? Vos no tenés idea. Entonces, no solo cambia el pronombre tú o vos, sino que también cambia la conjugación del verbo, ¿no? De tienes a tenés. También hay hablantes de español, ¿no? En España que utilizan el pronombre vosotros cuando nosotros usamos ustedes, ¿no? Entonces, ustedes versus vosotros. Entonces, en el Perú diríamos, ustedes se acuerdan de su pueblo. Ustedes siempre se acuerdan de su pueblo, no lo olvidan. Y los que usan vosotros dirán, vosotros os acordáis de vuestro pueblo, ¿no? Entonces, fíjense, cambia bastante, no solamente cambia el pronombre, ¿no? Sino en vez de se acuerdan es os acordáis y en vez de su pueblo es vuestro pueblo. Y tal vez ustedes pueden detectar la oración que sigue, donde tenemos el contraste que sigue, donde tenemos mi esposo no baila nunca, versus mi esposo o de mí mi esposo no baila ni cuando, ¿no? No baila ni cuando, ¿no? Nunca baila. Entonces, eso ya es característico del dialecto hablado en la Amazonía del Perú. Una vecina mía vende yambal versus una mi vecina vende yambal. Una mi vecina también es una característica gramatical del español peruano amazónico. Devuélveme la llamada, llámame para atrás. Llámame para atrás quiere decir devuélveme la llamada en el castellano que se habla en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, llamo y dejo un mensaje, ¿no? Bueno, quiero hablar contigo, no te encuentro, por favor, llámame para atrás. Quiere decir, devuélveme tú la llamada. Entonces, estos son ejemplos de variación dialectal a nivel de la gramática. Y obviamente a nivel del vocabulario, como sabemos muy bien, hay también diferencias dialectales. Las tres oraciones que pueden ustedes ver pertenecen al español de Estados Unidos y van a ver que las palabras que están resaltadas tienen otro significado en este dialecto del castellano. Los niños están jugando en la yarda. Y bueno, los que no somos de Estados Unidos o no conocemos, hay mucha influencia del inglés, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo es eso? ¿Cómo que vas a jugar en la yarda? Porque para nosotros yarda es una medida de telas, ¿no? Cuando uno compra telas, ¿no? Quiero 2 yardas, 3 yardas, etcétera, ¿no? Pero yarda en el castellano de los Estados Unidos significa patio, ¿no? Un lugar abierto para jugar, por ejemplo, ¿no? Para sentarse, ¿no? Y viene de yard, que es el término en inglés, ¿no? Entonces, los niños están jugando en la yarda, quiere decir, los niños están jugando en el patio, en este dialecto del español. Mi novio está constipado. Nosotros entenderíamos, ¿no? Que mi novio está con gripe, no puede respirar bien, ¿no? Está constipado. Bueno, pero yo pronuncio constipado incluso, ¿no? Pero la palabra es constipado. Pero en el inglés de los Estados Unidos quiere decir mi novio o mi enamorado está estreñido, ¿ok? No puede ir al baño. Y esto viene de constipated, en inglés quiere decir estar estreñido.
siéntate sobre la carpeta. Uno dice, ay, ¿cómo le voy a decir a alguien que se siente sobre la carpeta, no? Uno no se sienta sobre las carpetas. Pero carpeta en el castellano de Estados Unidos significa alfombra, ¿no? Y también viene del término carpet en inglés, que significa alfombra. Entonces, el español de los Estados Unidos está bastante influenciado por el inglés y ven ustedes que tiene pues diferencias dialectales al nivel del vocabulario. Ahora, donde nosotros vemos, ¿ven ustedes las gambas? ¿Pueden ver las gambas en la foto? Y bueno, a lo que nosotros llamamos camarones, en España le dicen gambas, ¿no? Y el aguacate, a lo que nosotros llamamos palta, en México y en varios otros países al norte de nosotros, ¿no? Le llaman aguacate. Y el pirarucú, ¿no? A lo que nosotros llamamos paiche, ¿no? Cruzando la frontera, cruzando a Leticia, ¿no? La frontera norte, ya utilizan el término pirarucú. Entonces, cualquier cantidad de diferencias dialectales al nivel del vocabulario, ¿no? Cuando yo me mudé la primera vez a la Amazonía, tuve que aprender una serie, ¿no? de términos de vocabulario distintos, ¿no? A todos los que hemos venido de otro lugar, ¿no? Nos ha pasado esto, ¿no? Aprender qué es aguaje, qué es curichi, qué es no sé, macambo, no sé, una serie de términos, ¿no es cierto? ¿Qué es afasi? ¿Qué es mochaco, mozandero, etcétera, ¿no? Bien. Pasemos entonces ahora, para terminar la charla, a la variación diacrónica, ¿no? La variación histórica, o sea, cómo la lengua va cambiando a lo largo del tiempo. Todas las lenguas cambian con el tiempo, porque acuérdense, estamos hablando de que nadie se baña nunca en el mismo río y que nadie habla, ¿no es cierto?, la misma lengua, exactamente igual, ¿no? No hablamos como hablan nuestros padres, menos hablamos como hablaban o hablan nuestros abuelos o antepasados. Las únicas lenguas que no cambian son las lenguas muertas. Por lengua muerta entendemos una lengua que ya no la aprenden los niños, que ya nadie la usa como medio principal de comunicación. Por ejemplo, el guariapano, una lengua del Bajo Cayali, varios pensamos que el guariapano era tal vez la variedad Xetebo. Bueno, el último hablante falleció hace unas décadas y simplemente ya no se oye el guariapano, ¿no? Entonces, obviamente ya no va a cambiar porque ya no se habla. Pero el latín, que todavía lo podemos escuchar de repente en situaciones de la Iglesia Católica o en términos jurídicos, o gente que lleva clases de latín para tener más facilidad a la hora de aprender términos médicos o farmacéuticos, es una lengua que todavía se usa hasta cierto punto, de una manera muy limitada, pero no cambia. No cambia porque ya no la usamos para comunicarnos, ¿no es cierto? O sea, la usamos simplemente como para repetir terminología o tal vez repetir algunos versos. También les he puesto aquí una cita, ¿no? De un señor, Jairo Cala Otero, que dice: no solamente se habla y se escribe mal, con un largo prontuario de barbarismos, sino que también se han introducido al lenguaje expresiones malsonantes, grotescas y palurdas. Esto me gusta porque siempre hay gente que critica los cambios que se van dando en la lengua, ¿no? Obviamente hay cosas que no nos gustan, ¿no? No nos gusta cuando se habla de una manera incoherente, o cuando alguien no tiene comprensión de lo que lee. Esa es otra cosa. Pero la lengua cambia permanentemente, hay términos nuevos, hay gramática, construcciones gramaticales nuevas, y eso no es malo, eso no hay que criticarlo, ¿no? Es simplemente algo natural. Pero siempre hay personas que se quejan, que dicen: no, los jóvenes están terminando con el idioma, están corrompiendo la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Eso pasa siempre, pero luego esos jóvenes
se convierten en padres y se convierten en abuelos, y también van a decir lo mismo sobre las nuevas generaciones y así sucesivamente. Aquí tenemos el principio del libro famoso de Don Quijote de la Mancha, que fue publicado en Madrid en 1605, ya hace varios siglos. Y ven ustedes cómo se inicia, donde dice: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, etcétera, etcétera. Claro, la pronunciación era un poco diferente a lo que yo he leído, pero ya pueden ver ustedes bastantes diferencias, ¿no es cierto? Si leemos la obra del Quijote, necesitamos un diccionario al lado, ¿no? Un glosario que nos explique qué cosa es esto de el astillero, danza en astillero, adarga, rocín flaco, etcétera, ¿no? Entonces ya los términos van cambiando, y también la gramática, porque no decimos no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. No hablamos así, ya no hablamos así, ¿no es cierto? Diríamos no hace mucho tiempo, diríamos, actualmente. Bien, la RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua, es la academia que se ocupa de, digamos, revisar el diccionario y la gramática, por decirlo, oficiales, ¿no es cierto?, de este idioma. Siempre está haciendo revisiones del diccionario, porque la lengua cambia. No podemos tener un diccionario que sirva para siempre. Van a haber palabras nuevas, porque hay nuevas necesidades de comunicación, de expresión. Y hay palabras que van a dejar de usarse y van a tener que salir del diccionario. Entonces, fíjense, en diciembre del 2022, hace poco, se dio una actualización, ¿no?, del diccionario, y hubo palabras que ya tuvieron que salir del diccionario porque ya no se usan, y palabras que entraron, que ingresaron, porque forman parte ahora del vocabulario. Son palabras relativamente nuevas. Entre las palabras que salieron está cocadriz, palabra que yo no conocía. Cocadriz era la hembra del cocodrilo, ¿no? Así como hay actor, actriz, ¿no? Había también cocadriz. Desamigar, ¿no? Como deshacerse de un amigo, ¿no? Ya no es tu amigo. Gallinoso, era alguien cobarde. Adéfago, una persona que comía en demasía, y laidamente, como vergonzosamente. Estas palabras ya las sacaron del diccionario en esta nueva versión, porque ya no se usan en el mundo de habla española. Y también entre las palabras nuevas que han ingresado está el COVID, ¿no es cierto? Que claro, antes ni conocíamos este término, ahora todos conocemos lo que es el COVID, lamentablemente. Bitcoin, ¿no? Esta moneda virtual que tampoco existía antes. Enoturismo, que es el turismo relacionado al vino, a los viñedos, cuando uno hace turismo visitando los viñedos, probando el vino que se produce allí, eso se llama enoturismo. Por ejemplo, se puede hacer en Ica. Ciberacoso, cuando alguien nos acosa, nos insulta, nos amenaza, nos fastidia por el internet, ¿no? Poliamor, esto es cuando, digamos, 3 personas o más personas deciden vivir juntas como, no puedo decir pareja porque ya no son 2, o sea, como trío o más, ¿no es cierto? Son, ¿cómo se puede decir? Esposos, cónyuges, ¿ok? Pero como son más de 2, esto se llama poliamor. Entonces vemos que no existe un diccionario que sirva para siempre, ¿no? Porque la lengua va cambiando permanentemente. También va cambiando la descripción de la gramática. Hay palabras que simplemente van cambiando de significado. Fíjense ustedes en la palabra quaker. Nosotros en el Perú hablamos de quaker, ¿no? Para el desayuno, tomo mi quaker, me gusta el quaker es bueno,
el Quaker me llena, etc. Bueno, Quaker, aquí lo que se ha hecho es ampliar el significado de la palabra. Quaker es la marca de esta avena, ¿no? Es la fábrica. Esta marca se llama Quaker, o seguro Quaker, ¿no? En inglés. Y en el Perú hemos tomado este nombre de una marca y hemos ampliado el significado, y Quaker en el Perú significa avena. No importa la marca, ¿no es cierto? Tomamos Quaker, ¿ok? Ha sido una ampliación del significado. En inglés existe la palabra deer, ¿no? Deer significa venado, pero en inglés antiguo, deer no significaba venado, sino animal. Cualquier animal era un deer, y se parece al término alemán que es Tier. Entonces, en este caso ha habido una reducción del significado. El significado era más grande, era mayor, todo animal era deer, y ahora se ha reducido. Solamente cierto tipo de animal, el venado, es deer. También el significado puede cambiar, ¿no? Gay, por ejemplo, el término en inglés gay, hace algunas décadas, gay significaba sobre todo contento. Entonces, uno estudiaba inglés y aprendía el vocabulario. Gay significa contento. Pero luego, con el tiempo, gay ha pasado a significar alguien que prefiere parejas del mismo sexo. Entonces, el término simplemente ha cambiado de significado. Y nosotros, cuando nos hemos prestado el término gay del inglés, cuando decimos mi cuñado es gay, ¿no es cierto? Estamos diciendo, ¿no? Estamos usándolo con el nuevo significado en inglés, ¿no? Pero significaba antes contento. Yaros es un término de la lengua amahuaca, de Atalaya, de la zona de Atalaya, o también hablada en Purús y Yurua, y que significa, ¿cómo se puede decir? Yerno, ¿no? Bueno, no solo yerno, pero también yerno. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes hablan shipibo, por ejemplo, se dan cuenta que yaros se parece mucho a una palabrita del shipibo, que también significa, entre otras cosas, yerno, ¿no es cierto? Y es la palabra rayos. Entonces, lo que aquí ha habido es lo que se llama metátesis, que es una inversión del lugar de algunos sonidos. En vez de rayos, tenemos yaros. Entonces, también las lenguas van cambiando de esa manera, ¿no? Con la metátesis. Por otro lado, tenemos préstamos, ¿no? Como ya sabemos muy bien, la lengua cambia porque va tomando palabras de otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, el término chocolate. El término chocolate no se conocía antes del siglo XVII, ¿no? El chocolate es un término originalmente de la lengua náhuatl, una lengua indígena de México. Quinoa, fíjense, ahora se usa quinoa en inglés. Quinoa, la quinoa está totalmente de moda en el mundo, ¿no? Desde hace unos menos de 10 años, ¿no? De pronto uno iba a los restaurantes veganos o vegetarianos, de gente más preocupada por la salud y todo esto, y de pronto había quinoa, ¿no? Y era algo que no se conocía antes en Estados Unidos, ¿no? O fuera de los Andes. Y quinoa viene a través del español, a través del castellano, pero quinoa originalmente es un término del quechua. Entonces, del quechua ha pasado al castellano, y del castellano ha pasado al inglés, francés, alemán, ahora se usa en todo el mundo, ¿no? También sabemos que en español tenemos aproximadamente 4.000 términos de origen árabe, ¿no? Porque la península ibérica estuvo ocupada durante 8 siglos por grupos de habla árabe, ¿no? Grupos musulmanes. Entonces, muchísimos términos que nosotros pensamos que son súper castellanos, bueno, sí son del castellano, pero originalmente, hace siglos, fueron palabras tomadas del árabe, ¿no? Como aceite, aceituna, azafrán, limón, naranja, etcétera, etcétera. Muchísimas palabras. Y esta palabra, este nombre de la palmera chevon, ¿no? Chevon
que es el nombre que se le da en la Amazonía a este tipo de palmera, pues este es un término muy probablemente pano, de origen pano, ¿no? Shipibo, que ha entrado al castellano de toda la Amazonía del Perú, ¿no? Shebón, así como el nombre de Contamana, ¿no? De Contamana. Y también hay palabras que van desapareciendo, ¿no? Y cuando van desapareciendo, ya no nos damos cuenta de cuál es la etimología, de dónde viene esa palabra. Por ejemplo, el compuesto shinitapón. Shinitapón, este término shipibo, probablemente un shipibo en la actualidad, si piensa en esta palabra, bueno, si conoce la palabra para empezar, estoy segura de que muchos jóvenes shipibos ya no conocen esta palabra, porque tal vez ya no se usa, ¿no? No se usa mucho. Dirán, bueno, tapón sí conozco, pero shini, no, esa palabra no conozco, no existe. Pero si ustedes se fijan solamente en el diccionario shipibo que compiló el ILB, van a encontrar que el término shini aparece con el significado de poder sobrenatural. Entonces se entiende shinitapón como una raíz, ¿no? O algo de un árbol que tiene poder sobrenatural, ¿no? Como cuando se habla del tabaco, ¿no? Que tiene cierto poder. Entonces, cuando uno pierde ya la palabra shini, de pronto shinitapón se vuelve una palabra opaca, ya no sabemos de dónde viene. Y el último tema es variación diacrónica a nivel de la gramática, ¿no? No solamente a nivel del léxico, del vocabulario, sino también de la gramática. En el castellano del siglo XIII se decían frases como muy gran tiempo ha. Nosotros ahora no entendemos eso, ¿no? Muy gran tiempo ha. O tal vez lo entiendo, pero así no se habla, ¿no? Nosotros en el siglo XXI diríamos hace mucho tiempo. Entonces la lengua ya cambió en la manera como construye, ¿no? Sus expresiones. También hay una construcción castellana que se forma con el verbo auxiliar haber, la preposición de, y luego otro verbo en infinitivo, ¿no? Por ejemplo, he de comer, ¿ok? Haber de comer, comer está en infinitivo. Entonces, esta construcción, haber de más verbo en infinitivo, se usaba para indicar, para expresar obligación, tengo que hacer algo, intención, voy a hacer algo, imperativo, haz algo, probabilidad, probablemente algo es así, o incertidumbre, ¿no? No sé, pero tal vez algo es así. Estas serán las funciones de esta construcción. Y nosotros ya prácticamente no la usamos, en el español general prácticamente no se usa, pero en el castellano amazónico peruano se ha conservado mejor esta construcción. Entonces, en el castellano amazónico peruano se han recopilado oraciones como las que tenemos aquí del 1 al 5, que tienen esta estructura de haber más de más verbo en infinitivo, ¿no? Por ejemplo, me he de ir a traer agua. Me he de ir a traer agua, tal vez no lo usan ustedes actualmente, pero a principios del siglo XX en la Amazonía esto significaba tengo que ir a traer agua. No sé si ustedes todavía lo usan. Me he de ir a traer agua. Tengo que traer agua. Me has de pasear siempre. Me has de pasear siempre. Le estoy dando, no es una orden, es un pedido, ¿no? Quiere decir, visítame siempre, visítame a menudo, ¿no? Me has de pasear siempre. Otra, haber más de, más verbo en infinitivo. Tú has de tener mala lengua para decir estas cosas. Probabilidad. Probablemente tú tienes mala lengua, ¿no? Por eso dices estas cosas. Lo que es de aquí, ¿cuántos años me ha de durar? No sé pues cuántos años me durará esto, ¿no? Porque parece que no dura mucho este tipo de zapatos, tal vez, ¿no? El wincho ha de tener 6 añitos, ¿no? Probablemente tiene más o menos, calculo yo, que debe tener unos 6 añitos, ¿no? Entonces, es interesante porque en español general prácticamente no se usa esta construcción, pero al parecer en el español, en el castellano amazónico peruano se ha mantenido un poco más. Y el futuro de las lenguas
no el futuro de si las lenguas van a tener un buen futuro o no, sino el tiempo futuro. ¿Cómo es el tiempo futuro de las lenguas, no? Y este sí es el último comentario, último temita. El inglés no tiene futuro. ¿Cómo que el inglés no tiene futuro? Claro que tiene un gran futuro. No, el inglés no tiene un tiempo futuro morfológico. O sea, en una sola palabra yo no puedo expresar un verbo en el futuro en inglés. Necesito un auxiliar. Entonces, como auxiliar voy a usar will. Will es un auxiliar que originalmente significaba desear, tiene que ver con el deseo. O go to, que significa ir a. Entonces, si yo quiero decir que voy a llamar a alguien mañana, ¿ok? Puedo decir, I will call you tomorrow. Y llamar en futuro se expresa con dos palabras. El auxiliar will expresa el futuro y call, que es llamar. O puedo decir, I am going to call you tomorrow, con going to, be going to, voy a, ¿no es cierto? Y call, que es el verbo. Pero lo que queremos decir aquí es que no es posible expresar el futuro con una sola palabra, ¿ok? Con un solo verbo, sino que necesito un auxiliar. Necesito dos o más palabras. El castellano, en cambio, sí tiene un futuro morfológico o sintético. O sea, en una sola palabra podemos decir, te llamaré mañana. Llamaré. En una sola palabra tenemos el verbo llamar y el futuro, ¿ok? Pero también en español tenemos el futuro analítico usando ir a. Por ejemplo, te voy a llamar mañana. Te llamaré mañana o te voy a llamar mañana significa lo mismo, ¿no? Es el verbo llamar en futuro. Entonces, un futuro sí es morfológico o sintético en una sola palabra y hay otro que sí es analítico, que necesita un auxiliar. Pero ¿de dónde viene esto? Bueno, lo interesante es que antiguamente digamos, la lengua antecesora del español, en el español antiguo, no había cantaré, no había llamaré, cantaré, vendré, no existía este futuro sintético o morfológico. Había solamente un futuro analítico, ¿ok? Con el verbo auxiliar haber. Entonces teníamos frases como cantare habeo, eso era cantaré, ¿no es cierto? Voy a cantar, en dos palabras, no había manera de decirlo en una palabra. Cantare habes, cantare habet, cantare habemos, no sería primera persona, segunda persona, tercera persona, etc. Bueno, este cantare habeo se convirtió luego con el tiempo en cantar o sea, se fueron recortando las palabras, ¿no? Y luego cantar se juntó en una sola palabra y resultó en cantaré. Y fíjense qué bonito, o sea, teníamos un futuro analítico en dos palabras, un verbo principal con un verbo auxiliar, y luego, poco a poco, estas dos palabras se fueron recortando y fusionando, se fusionaron, se soldaron en una sola y nos quedó cantaré. Cantare aves, cantarás, cantarás. Cantare habet, cantara, cantará. Cantare habemos, cantaremos, cantaremos. Cantare habetis, cantaréis, cantaréis. Vosotros cantaréis. Cantare habent, cantarán, cantarán. Entonces, fíjense qué bonito. De esta manera cambia la gramática de una lengua, de manera que un futuro analítico se convierte en un futuro morfológico o sintético, en una sola palabra. Ya no auxiliar más verbo principal, sino un solo verbo. ¿Ok? Entonces hemos ido de lo analítico a lo sintético. ¿Pero qué está pasando actualmente en español? En español, ¿qué es lo que decimos más usualmente? ¿Qué es lo más común? Normalmente decimos cantaré o voy a cantar. No decimos realmente cantaré, ¿no? Yo cantaré mañana, lo entendemos, pero voy a cantar mañana. Yo voy a cantar mañana. Entonces tenemos, ¿no? Ya este futuro analítico, tenemos este futuro perifrástico, voy a cantar, ¿no es cierto? Analítico, voy a cantar, que es el favorito. Y estamos dejando poco a poco el futuro
de una sola palabra, el futuro soldado que habíamos construido hacía siglos, ¿no? O sea, teníamos primero, fíjense, teníamos las dos palabras, auxiliar, verbo auxiliar más verbo principal, y con el tiempo, con los siglos, se convirtió en una sola palabra fusionada, cantaré, ¿ok? Y ahora de cantaré estamos pasando otra vez a un auxiliar con boya y el verbo principal cantar. O sea, estamos yendo de dos palabras a una sola y ahora otra vez nos gusta más usar una forma que es analítica y que tiene más de una palabra, ¿no? Voy a cantar. Y fíjense de esta manera como cíclica, ¿no? Cómo va cambiando la gramática de una lengua. Y bueno, esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Muy agradecido, Pilar. En realidad ha estado bastante ilustrativo. Y vamos a ver que los amigos presentes hagan las consultas o las opiniones que desean. Habían estado levantando la mano, pero ahora tienen la oportunidad para poder opinar. A ver, levanten la mano, ¿quién quiere opinar? Buenas tardes, Hola. doctora Pilar. Doctora Olguita, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, gracias. La verdad que es bastante fortalecedor su apoyo en este campo de la lingüística, porque nosotros en la universidad tenemos muchísimas formas donde el estudiante expresa su forma de hablar de la zona que viene. Y nosotros ahí paulatinamente vamos limando, conversando con ellos, haciéndoles las comparaciones si mejor está hablar así o como venía hablando. Es muy fortalecedora realmente, doctora. Le agradezco y le felicito por esta presentación. Gracias. Gracias, Olguita. Sí. ¿Alguien más, por favor? Sí, Alexander. Sí, ante todo, muy buenas tardes. Sí, es importante lo que dice, ¿no? La doctora, que gran parte de la cultura anshánica es vivida hoy en día, ¿no? Y eso también debe llevar a que las demás culturas que he hecho anshánica puedan no perder su identidad, ¿no? Porque cada día se va perdiendo eso y como dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Es importante lo que acaba de mencionar la doctora, que esas lenguas deben prevalecer y, como se dice, deben estar hasta hoy en día, ¿no? Presente en todo nuestro país. Sí, tal vez quisiera agregar una cosita a lo que van diciendo, ¿no? Lo que está sucediendo ahora con muchas lenguas originarias es que se van perdiendo, ¿no? Es decir, tenemos abuelos y padres de familia, adultos ya bastante mayores o mayores, que hablan muy bien la lengua originaria, pero conforme avanza la migración, las nuevas generaciones se van criando en las ciudades donde se habla bastante más el castellano y aprenden la lengua originaria de manera pasiva o de manera incompleta, ¿no? Y ahí es donde, bueno, se va perdiendo porque luego esa persona, cuando tenga sus hijos, va a usar el castellano, ¿no? Y la próxima generación va a ser monolingüe en castellano. Pero algo que también debemos hacer, digamos, aquellos que hablan bien la lengua originaria es ayudar a los que tal vez no la hablan completamente, pero que tratan de hablarla, ¿no? Que tratan de aprenderlo y no burlarse de ellos, ¿no? Sino más bien acompañarlos y ayudarlos. Nunca la lengua va a ser exactamente igual, ni siquiera las lenguas que están en una situación pues muy, muy vital, ¿no? Siempre están cambiando. Entonces, a veces podemos ser los mayores muy exigentes, ¿no? Y querer que la nueva generación hable, no solo hable la lengua, sino que la hable exactamente igual a como la hablamos nosotros, ¿no? Porque creemos que es la manera perfecta y única de hablar.
pero no siempre es así, ¿no? Es mejor ser un poco más comprensivos y también entender que la lengua va cambiando siempre y más bien invitar a que las nuevas generaciones usen la lengua y no criticarlos, ¿no? Niriam, querías hacer el uso de la palabra, Niriam. Sí, buenas tardes, compañeros, maestro. Quería dar un pequeño así comentario a lo que usted, doctor, estaba brindando. Muchas veces existe, sí, la pérdida de algunas lenguas aquí, porque mayormente las que vienen así de zonas lejanas tienen vergüenza, es decir, a que nosotros hay algunos mestizos que le excluyen por de dónde su origen, de qué viene, pero nosotros también tenemos una universidad que es interculturalidad, ¿cierto? Y nosotros también como compañeros, bueno, yo soy mestiza y a mí me encantan todas las lenguas que hay. Incluso estoy llevando un curso de Shipibo que ya voy a acabar y he aprendido el curso de Shipibo, la cual me encanta. Y tengo compañeros que también me han ayudado y me han brindado sus apoyos. Y siempre les digo, no tengan vergüenza, siempre deben seguir aprendiendo mucho más, incluso enseñar a los que quieran aprender, porque cada lengua es muy bonita y hermosa. Sí, Niriam, sí, gracias. Y además, no hay que hacer a otros lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, ¿no? El castellano amazónico peruano, que es un castellano hermoso, ¿no? Súper expresivo, bello, es discriminado, por ejemplo, en la capital, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno viene de la Amazonía y habla, mi hijo, por ejemplo, él de niño, bueno, aprendió a hablar cuando vivíamos en Iquitos. Y cuando nos mudamos a Lima y él fue pues al nido, no al nuevo nido primer grado, todos se burlaban de él, ¿no? Por la manera como hablaba. Y entonces, claro, el niño, bueno, sufría, se defendía, pero lo que quiero decir es que eso es terrible, ¿no? Es un castellano que es discriminado también. Entonces no podemos hacer a otros lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, ¿no? Todas las formas de hablar, no solo las lenguas diferentes, sino también los diferentes dialectos de una misma lengua, valen igual, ¿no es cierto? Y en el castellano amazónico, el cual yo he estudiado un poco también, es hermosísimo, ¿no? Y es un campo que se ha estudiado muy poco y donde de repente desde la UNIA se puede contribuir bastante. Señorita América, tiene la palabra. Buenas tardes. Con respecto a lo que nos contaba y en la exposición nos dicen de que la lengua va evolucionando, va cambiando y eso es bueno, ¿no? Yo lo veo como bueno porque si el mundo, la ciencia, las personas evolucionamos y cambiamos con el día a día, yo creo que la lengua también debería hacerlo, debería evolucionar igual, ¿no? Y no es algo, no es un cambio malo, para mí es un cambio que es bueno porque si nosotros vamos cambiando, evolucionando y aprendiendo día a día, es bueno que el lenguaje también nos acompañe, ¿no? Y cambie y evolucione con nosotros. Y con respecto a lo que dicen de que se están perdiendo estos dialectos que tenemos o estas lenguas, eso es depende de nosotros, de nosotros también, ¿no? Que nosotros tenemos que revalorar esos lenguajes, ¿no? Que tenemos que revalorarlos, aprender más de ellos si es que no los conocemos, y con estos cursos o charlas que la universidad nos está dando, nos ayudan, ¿no? Son cosas buenas y que yo aplaudo de que nos ayudan y que nos inculcan a seguir aprendiendo, y si no los conocemos, a conocer estas lenguas y aprender a valorar y empezar ya a tomarlos como parte de nosotros también, ¿no? En especial los que somos mestizos, aprender otro idioma, otro lenguaje aparte del castellano, eso es un plus para nosotros, ¿no? Y esto es lo que nos da la universidad. O sea, yo estoy agradecida con la universidad por todos estos cursos, estos talleres, estas oportunidades que nos da la universidad para poder aprender y revalorar y conocer, sobre todo, más de nuestra Amazonía, ¿no? Ya que la universidad en la que estamos es intercultural y nos permite convivir con personas que son de comunidades, que hablan
otro idioma, ¿no? Diferente al nuestro, tienen otra forma de pensar, pero gracias a esto, a la universidad, nosotros podemos convivir, aprender de ellos y ellos también aprenden de nosotros, ¿no? Pero somos más los mestizos, creo que tenemos que aprender más de ellos, ya que la Amazonía es muy amplia y muy grande, ¿no? Sí. Sí. Y valorar también el castellano amazónico, ¿no? No olvidarnos del castellano amazónico, también ser orgullosos, ¿no? Estar orgullosos de este dialecto del castellano que es tan hermoso y tan poco conocido. Quiero aprovechar la oportunidad antes de darle la palabra a Diony en algunas cositas. Mire, en el libro que elaboraste junto con Agustina, pongamos, habla de una bebida que tomaban antiguamente, que era el guarapo. Ah, guarapo. Ahora, ¿de dónde viene ese término? Porque en la ciudad, recuerda, en Lima, tú sabes que a la persona que tomaba mucho le decían ese guarapero. Y cuando alguien estaba excedido de trago, decía, está guarapeado. ¿No? No, una cosa por el estilo, ¿no? Ahora hay otra cosa también interesante. Ahora, ¿cuál es el futuro? Gran parte de los cambios se están sugeridos por la tecnología. Hoy en día, pongamos, hay chicos que dicen, profesor, discúlpeme, me voy a resetear. ¿No? Estoy un poco confundida, ¿no es cierto? Y quiero resetearme, dice, ¿no? Ya voy a empezar de nuevo, discúlpeme, profesor. O a veces dice, profesor, dije, un ratito, me voy a formatear. Ese es más rígido todavía porque el formateo en la computadora significa poner en limpio todo el disco duro, ¿no? Entonces, esos términos se vienen usando también cada vez más ¿cómo se llama? En las aulas, en las universidades, en los colegios, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Pilar? Sí, me parece muy bien, es parte de la realidad, ¿no? Es parte de la realidad que se vive ahora. Nosotros hemos crecido pues en otro contexto, ¿no? Nosotros hemos, bueno, recuerdo, ¿no? Escribir mis trabajos, asignaciones con la máquina de escribir, ¿no? Que uno se equivocaba y tenías que borrar con cuidadito para que no se rompa la página y luego tratar de que la máquina escriba en el mismo lugar y todo esto, ¿no? Y si uno se equivocaba 2 veces tenías que romper la página y empezar a tipear todo de nuevo. Y por suerte ya no hay que hacer eso. Y entra pues esta nueva tecnología con mucho vocabulario nuevo y con mucha influencia del inglés. Y creo que no hay que atemorizarse, ¿no? A veces, por ejemplo, los franceses se preocupan mucho, y también los españoles, ¿no? Se preocupan mucho por la influencia de términos del inglés, pero yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? El inglés tiene más de la mitad de su vocabulario tiene origen francés, origen del latín, y no pasa nada, ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera preocupa, ¿no? Simplemente han ido, pues, tomando los términos que necesitaban, ¿no? A mí me parece súper bien, es una nueva experiencia, son nuevas experiencias, y lo que se está haciendo es un trabajo de analogía, ¿no? Uno está haciendo analogías, metáforas, y parece súper bonito. Y los árabes, los españoles tienen gran influencia de los árabes. Exacto, muchísimo. Son 8 siglos de contacto dentro de la península ibérica, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, no tiene de qué avergonzarse de los cambios. Exacto. Porque el cambio está ahí, ¿no? Así es. Diony, así es. Querías hacer el uso de la palabra, Diony, disculpa. Sí, profesor, buenas tardes, profesora, profesor, buenas tardes a todos. Yo solo, en cuanto a las pérdidas de lenguas que se está evidenciando estos últimos tiempos, yo quiero hacer un comentario, ¿por qué sí es tan importante y parte de nuestro desarrollo cultural? Porque el Estado yo creo que puede hacer mucho
por ejemplo, que puedan hacerlo parte del de su parte de su currículo, enseñar una lengua a nosotros hispanohablantes. Yo creo que debe haber eso, no sé cuál sería su comentario. Sí, sería bien importante, ¿no? Y tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿no? A nivel regional se puede hacer mucho y también hay bastantes recursos a nivel regional, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ucayali, el idioma shipibo es tan fuerte, ¿no? Tan significativo. Y muy fácilmente a nivel de Ucayali se podría ofrecer, ¿no es cierto?, de manera opcional, clases de shipibo, ¿no? O de lengua, de cultura, ¿no? Shipibo o ashéninca, dependiendo de dónde uno esté y lo que uno elija, que nos sirva como créditos, ¿no es cierto? Que a la hora que uno postula a la universidad o un trabajo o algo, que sirva, que sea reconocido, ¿no? Pero que sea opcional, porque cuando no es opcional puede ser, digamos, no muy bien recibido. eh, no es tan bonito cuando uno le imponen algo, ¿no? Pero cuando uno tiene la opción, ¿no es cierto?, la posibilidad de escogerlo, de elegirlo, y sabe que va a tener ventajas, ¿no es cierto? Creo que eso sí sería bien importante. Pero como dices, Diony, ahorita no tenemos esa posibilidad. Si uno quiere aprender un idioma, ¿dónde aprende? ¿Cómo haces? No es fácil, ¿no? Y entonces necesitamos sí un apoyo más formal, ¿no? Digamos que alguien quiere enseñar y ¿quién le paga? ¿No? ¿Quién lo compensa económicamente? ¿De dónde se sacan los materiales? ¿No? ¿En qué lugar lo hacemos? En fin, ¿no? Y uno quiere aprender, ¿a dónde voy? ¿No? Entonces, eso no existe, ¿no? Y eso sí debería existir de manera opcional. Yo estoy de acuerdo contigo que todos los colegios deberían de ofrecerlo de manera opcional y dar ventajas, ¿no? Requisitos para graduarse. Por ejemplo, en Estados Unidos para graduarse uno tiene que, parte de los requisitos, aparte de los estudios y todo esto, uno tiene que hacer un trabajo como un seguimiento profesional a alguien, ¿no? Como elegir una carrera que más o menos me gusta, buscar a alguien y ser como su sombra por 1 o 2 semanas, ver qué cosa es esa persona, cuál es su trabajo, cómo se comporta, qué hay que conocer, para que uno sepa cómo es el mundo profesional. O también tiene que hacer trabajo social, ¿no? Tiene que apoyar alguna organización, alguna institución. Eso es requisito para graduarse. Y nosotros podríamos tener algo parecido y también se podría agregar, hay que conocer, así como hay que conocer inglés, también hay que conocer una lengua indígena, ¿no? O hay que tal vez tener una experiencia vivencial en una comunidad, ¿no es cierto?, por 2 semanas, por una semana. No tiene que ser algo tan largo, tan demandante, ¿no? Simplemente una primera experiencia para que la gente que le gusta, que se identifica, que cree que puede ayudar o que profesionalmente se ve en esa situación, bueno, pueda encontrar su camino, ¿no? Pero sí, no tenemos ese apoyo. Y los mismos indígenas, yo conozco muchísimas personas, ¿no?, que quieren hacer entrevistas, hacer un libro, quieren escribir, quieren hacer cuestiones didácticas. No hay apoyo, no hay nadie que los apoye, ¿no? Y hay personas que quieren hacer investigación, que quieren hacer trabajo. ¿A dónde va? ¿Qué oficina del gobierno regional me da una beca para eso? ¿Dónde se va? ¿No? Y tal vez la UNIA, ¿no? Que de repente por ahí la UNIA también puede tener una beca, ¿no? Si de repente un grupo de estudiantes indígenas con estudiantes mestizos queremos hacer esta investigación, ¿no? Este es nuestro proyecto. ¿Dónde postulamos? ¿Dónde vamos? Es difícil. Ok, Miss, gracias. Ya, ¿alguien más quisiera hacer el uso de la palabra? Bueno, doctora Pilar, a nombre de la biblioteca, ¿no?, que lo venimos representando nosotros,
y a nombre del vicerrectorado académico que hemos organizado estos coloquios, no tenemos nada más que agradecerte infinitamente, porque en realidad lo que ya sospechábamos iba a ser un gran aporte para el conocimiento de los asistentes, ¿no? Y esto va a quedar grabado, está grabándose, y esto va a quedar a disposición de los alumnos y material para docentes también, ¿ya? Entonces, muy agradecido por todo, Pilarcita, ¿ya? Y te cedo la palabra para que te despidas. Sí. Muchas gracias a ustedes, gracias Taylor, y gracias a todos los que están involucrados en la biblioteca, y gracias a cada uno de los que está participando ahora. Para mí siempre es un gusto, un placer volver a la UNIA, y espero estar pronto de manera presencial en la biblioteca, ver el trabajo que desarrollan en la biblioteca. La biblioteca es un ambiente muy importante, ¿no? Es como el corazón, ¿no? En una universidad súper importante, y una biblioteca que es participativa y que es activa, ¿no? Y que de repente va a generar también este tipo de becas de los que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué no desde la biblioteca? Claro. Sí, bueno, para terminar, quiero invitarles a todos los presentes el día de mañana. Nos corresponde otra temática con el profesor Plasencia, profesor de San Marcos, y el día viernes vamos a tener otro tema también con otro profesor de San Marcos, el profesor Alejandro Choque, y estoy seguro que también va a llenar las expectativas. Muy agradecido por la asistencia de todos. Ya, hasta el día de mañana, como la mayoría. Gracias. Ya, Cabano. Cuídense. Cabano, Ya, y todas ya. Gracias. Irak, doctora Pilar Valenzuela.